Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este webinario de pasos clave para empezar una empresa exitosa. Estoy aquí con Adriana Madrinán, la experta y consultora en estrategia de negocio y marketing de Florida SBDC en FIU. Y yo soy Ian Blume, el coordinador del programa para BESCAP. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a hablar un poco más de cómo puede usted tener todo en forma para a medida que empiece o que quiera hacer crecer su startup. Eh, Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que sería BizCap. También después Adriana se va a poder presentar y, y a partir de entonces ella va a tomar las riendas de la presentación y vamos a detallar un poquito más sobre el tema hoy en particular. El chat está abierto, cualquier pregunta o duda que tengan, se les recomiendo que la pongan ahí. Yo voy a estar enviando links importantes en el chat, como ahora, diciendo que el webinario este está siendo grabado y que los participantes van a poder recibir el enlace a nuestro canal de YouTube para ver los recordings, ¿no? Bueno, aquí lo que veo en pantalla es lo- el los consultores, el equipo de consultores y admin del centro aquí de desarrollo para pequeñas empresas. Y este fue un momento donde recibimos el premio al Centro de Desarrollo del Año, un premio reconocido a nivel federal que nos llena de orgullo y al mismo tiempo nos motiva para seguir adelante todo este esfuerzo dedicado a las pequeñas empresas. Y Adriana, si no me equivoco, ahí estás vos, ¿no? Sí, esa soy yo. Bueno, para contarles un poquito más qué es el Florida SBDC en FIU, somos un socio de recursos de la Administración de Pequeñas Empresas en los Estados Unidos, también conocido como el SBA, y ofrecemos consultoría de negocios individual, capacitación e información a ustedes, las pequeñas empresas en los condados de Miami-Dade y Monroe. Desde que el centro empezó, hacia el 2014 hasta el 2022, nuestro equipo pudo lograr los resultados aquí que ven en pantalla, como por ejemplo cerca de 120.000 horas de consultoría, cerca de 8.000 empresarios y propietarios de pequeñas empresas asistidas, casi 500 empresas lanzadas y llegando a los 500 millones de dólares en aumentos de ingresos para las pequeñas empresas. Esto cubriría las áreas de Miami-Dade y los Cayos de la Florida. ¿Qué es BizCap? Más específicamente, nos concentramos en lo que sería la capacitación uno a uno y tratamos de tener esta relación con ustedes, conocerlos y también poder realmente entender de qué manera se ven ustedes, de qué manera podemos ayudar a su negocio. Aquí en pantalla tienen cuatro imágenes de lo que llamamos nosotros el proceso de canvassing, que es cuando nosotros fuimos a los diferentes corredores comerciales a encontrarnos con ustedes y ver las diferentes maneras en que se puede ayudar. Hace poco estuvimos en los corredores comerciales de Westchester, Downtown y también Calle 8. Más en detalle también sobre nuestro programa. Somos una iniciativa que se abarca dentro del Florida SBTC en la Universidad de FIU y empezamos desde el 2016. Nuestro enfoque es brindar consultoría, capacitación y divulgación hiperlocal a ustedes, las pequeñas empresas, en comunidades específicas y corredores comerciales. Eh, Queremos que nos vean como una herramienta en el conjunto de herramientas, es decir, queremos que ustedes
a través de nuestros servicios se puedan brindar mejores y más opciones sobre, de, sobre cómo poder hacer crecer su negocio, más allá de las dificultades que puedan tener internas o externas en cuanto a lo económico. Un poquito más sobre nuestros datos, aquí en el condado de Miami-Dade, que es donde nos concentramos, hablaré de las regiones un poquito más adelante. Aquí pueden ver 325 empresas contactadas durante el escrutinio en persona. Eso es el canvassing, este que le cuento, de ir ahí a los comerciales y encontrarnos con ustedes. 5 lanzamientos de negocio, más de medio millón de dólares en capital accedido y más de medio millón en aumento de ingresos para las pequeñas empresas, entre otras cosas. Y aquí el enfoque local en lo que sería el Distrito Congresional de Florida 27. Nos concentramos en este distrito especial que abarca la ciudad de Miami, Key Biscayne, Coral Gables y se extiende desde Kendall hasta Cutler Bay, ahí la zona gris que ven aquí en pantalla. Y sabemos que este es un área económica especial y importante por su potencia que tiene y por la relevancia en cuanto a lo que es todo el sur de la Florida, ya que de los 86.000 establecimientos comerciales en el condado de Miami-Dade, 33.000 residen aquí en esta área gris que pueden ver ustedes en pantalla. En caso de que ustedes estén físicamente localizados afuera de, de esta área, ya sea por Broward o por Monroe, o aún en el distrito, aún en el condado de Miami-Dade, pero por fuera, no se preocupe, contáctenos y nosotros podemos conectarlos ya sea con el centro de FIU que cubre esa área o con nuestros colegas de FAU en Broward. Todo esto es en parte gracias al financiamiento de la Agencia Federal de Desarrollo de las Pequeñas Empresas, el SBA, que nos permite dar este servicio de consultoría sin costo a los pequeños emprendedores. Y por último, antes de introducirla a nuestra experta Adriana Madrinán, que va a hablar sobre los pasos clave para ser una empresa exitosa, quería contarles nuestras tres actividades principales, que sería la capacitación, divulgación y prospección de puerta a puerta, de vuelta el canvassing uno a uno, la consultoría de negocios y el mapeo de datos y encuestas en las pequeñas empresas del Distrito 27, que nos permite proveer un mayor enfoque, más eficiente en cuanto a los recursos utilizados para poder asistirlos de la mejor manera. Nuestro objetivo es poder ayudar a más de 1.000 empresas dentro de este distrito a lo que va de enero a diciembre de este año y vamos a hacer esto a través de la consultoría empresarial, capacitación y talleres como este mismo. Desde ya, muchas gracias por ser parte de esto y bueno, sin más, voy a introducirla a nuestra consultora Adriana Madrinán, que es experta en las áreas de estrategia de negocios y marketing. Así que Adriana, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias. No, es un gusto estar acá con ustedes. Yo soy consultora de crecimiento de empresas, modelos de negocios e innovación. Entonces, lo que necesiten en esas áreas, con muchísimo gusto, así como yo, como les dijo Ian, hay muchísimos otros consultores con diferentes habilidades que les pueden ayudar y el programa es a cero costo para ustedes. Hoy vamos a hablar de los pasos claves de una empresa. Me gustaría que me contaran en el chat cuál es el tipo de empresa que tienen y en qué momento están. ¿Están creciendo? ¿Ya está establecida? ¿La están iniciando? Les agradecería si me pueden poner en el chat esa información mientras que yo comparto mi presentación. Y estén atentos al chat también. Voy a estar poniendo información importante sobre las oportunidades
y los diferentes servicios, también contactos eh, que tenemos. Desde ya voy a poner el email de Adriana, en caso que se quieran contactar con ella. Y bueno, para también responder cualquier pregunta que ustedes tengan ahí. Bueno, ustedes ya deben estar viendo mi pantalla. Sí, Entonces, vamos a hablar, como les dije, los pasos claves para crear una empresa exitosa. Perdón, no sé por qué se devolvió. Bueno, todas las empresas, independientemente, crecen, o sea, crecen como una mata. A veces creemos que simplemente creamos una empresa, la ponemos ahí y no va a pasar nada, pero en realidad las empresas crecen y se pueden volver como grandes árboles. Lo que es muy importante es cómo manejamos ese crecimiento de esa mata. O sea, un árbol lo podamos, le ponemos agua, le cortamos las ramas que no se necesitan, le limpiamos las hojas cuando es necesario. Bueno, un poco así pasa con las empresas. Lo que pasa es que nadie nos cuenta cómo debe ser ese cuidado de las empresas. Em, Quería ver si, bueno, no se olviden si en el chat me quieren poner qué tipo de empresa tienen, me queda más fácil ponerles ejemplos específicos sobre sus empresas. Entonces, lo que pasa es que las compañías, como cualquier organismo vivo, tienen etapas naturales de crecimiento y tienen que pasar por ahí. O sea, las empresas pasan de ser niños, de ser bebés, a ser niños, a ser adolescentes, a ser adultos. Y es importante saber cómo manejamos eso para encontrar el balance y lograr un crecimiento, o sea, potencializar ese crecimiento. O sea, crecimiento en definición de un diccionario es el acto o proceso de pasar de una forma más sencilla a una forma más compleja. Y en el tema de empresas e industrias, es como lo que se espera es que las empresas crecen, es decir, que van pasando, potencializando el valor que van dando al tiempo, con el paso del tiempo. Entonces, lo primero es entender muy bien cuál es los principios de crecimiento de cualquier empresa. Y hay 4 principios especiales por los que una empresa crece. O sea, digamos que tiene que crecer con estos 4 pilares. El primer pilar de las empresas es aprender y adaptarse. El segundo es tener identidad propia. El tercero son las relaciones que crea esta empresa con otras. Y luego, cómo se maneja su crecimiento y su evolución. Entonces, hablemos del primero. Aprender o adaptarse, y si ven en la imagen es un camaleón y la razón es porque las empresas tienen que ser consistentes con cómo evolucionan en relación al medio ambiente, al entorno en el que se desarrollan. O sea, porque a la empresa la va a impactar cualquier cambio en la economía, en la industria, en el mercado o las tendencias. De hecho, eso lo vimos muy claramente con COVID. O sea, durante COVID nos tocó volvernos un camaleón, cambiar las empresas, adaptarlas a lo que necesitábamos para luego poder volver a adaptarnos a la salida de todo COVID. En este momento también nos estamos adaptando, por ejemplo, a cambios económicos con la inflación o las industrias están todas cambiando con tecnología, por ejemplo, como inteligencia artificial. Hay cambios en el mercado, nuestros clientes demandan cosas diferentes y las tendencias en este momento hay un cambio muy, muy importante de tendencias debido a los altos avances tecnológicos. Que tenga identidad propia, es como otro pilar, otra patica de ese negocio, que es que las empresas necesitan tener una identidad clara, que les dé un lugar, o sea, una razón de por qué existen. Entonces eso se da a través de la misión, el propósito, los valores fundamentales y la propuesta de valor de cada negocio. Es como nosotros, cada uno tiene un nombre, un apellido, dónde vive, qué hace. Lo mismo se necesita con las empresas, es a nivel de definición. También las relaciones son muy importantes y es igual que nosotros, igual como nos relacionamos, eso nos permite crecer, conectarnos y en la medida que una empresa crece, sus conexiones son más fuertes
y más profundas. Entonces tenemos conexiones con quiénes, con los clientes, con inversionistas, con proveedores, con socios y con la comunidad. Y por último, la última patica de esos pilares que dijimos que eran 4 es cómo manejamos el crecimiento y la evolución de esta empresa. Entonces, lo primero es tener una visión muy clara, o sea, para dónde vamos a ir. Tener un plan de acción de qué objetivos voy a hacer cada año, cómo los voy a medir, esos son los indicadores claves, y cómo voy a evaluar esas mediciones de desempeño y cómo voy a evaluar mi equipo. Entonces, una vez tengo esos 4 pilares, los he definido y mi empresa los tiene claro, el siguiente es tener un muy bien desarrollado cómo es el enfoque, o sea, cómo voy a manejar mi negocio. Porque, como dijimos, si la matica la dejo sin ningún cuidado, o sea, si rodando, la matica va a crecer no necesariamente para los lados que queremos que crezca. Hay 2 tipos de enfoque que le podemos dar a ese crecimiento. El primero es un enfoque en el problema, es decir, hay un problema y lo resuelvo. El otro es un enfoque más estratégico. Entonces, miremos estos 2 cómo funcionan. El enfoque al problema es cuando la gerencia ve el negocio como algo que tiene obstáculos, problemas que necesitan ser solucionados. Este enfoque es muy sintomático, es decir, hay un dolor y yo lo curo. Entonces, todo el tiempo se nos va en ver el dolor y curar ese dolor, ver el dolor y curar ese dolor, algo muy táctico. El enfoque estratégico tiene una dirección más amplia del negocio, donde yo tengo un negocio ideal al que quiero llegar y estoy manejando lo que quiero que suceda dependiendo de esa visión a largo plazo, de ese potencial que yo me imagino que a donde quiero llegar. Y es como una visión en menos táctica, más como desde arriba, como desde un helicóptero. ¿Cuál es mejor? Pues en realidad, aunque entre el 85 y 90% tienden a trabajar en el primer modelo que les hablé de hay un problema y lo soluciono, es muy importante que sepamos que un gerente debe realmente, o un dueño de empresa, tener la capacidad de manejar los 2. No es uno o el otro, son los 2, porque hay momentos en que hay que enfocarse en el problema, pero también es importante tener esa visión desde arriba. Mucho de lo que vamos a hablar de hoy es cómo entender desde arriba cómo van a venir los cambios y cuándo vienen. Al igual que un niño, por ejemplo, cuando se está volviendo adolescente, vemos que tiene cambios. Crece más rápido, le empieza a dar de pronto mal genio, opina más. Son como detalles que empecemos a ver que va cambiando. El bebé también. El bebé ya es más atento, empieza de pronto a voltearse, a gatear y vemos cómo ya va pasando hasta que camina y ya no es un bebé, es un niño. Entonces, lo mismo pasa con las empresas. Entonces, el enfoque más holístico es cómo vamos a aprender a ver esos pasos, o hoy vamos a aprender a ver cómo pasa de un paso a la otra. Entonces, hay 3 formas de crecer la empresa, que se las voy a explicar en detalle. Esto es de un libro que se llama The Business Growth, y él habla que hay puertas que tenemos que activar, unas etapas de las que tenemos que ser conscientes y unos patrones que se presentan repetitivamente en las empresas. O sea, en la medida que la empresa crece, los patrones se van repitiendo. Y si yo puedo ser capaz de ver esos patrones, me permite realmente casi que predecir cuál es la siguiente etapa y qué debo estar haciendo. Entonces, hablemos primero de las puertas. Ya hablamos de los pilares, ¿sabe? Esa base que tengo que tener. Ahora las puertas. Son 3 puertas. Imagínense que yo puedo estar abriendo y cerrando dependiendo de la etapa, o abriendo más o enfocándome más, dependiendo de la etapa que está mi negocio. La primera puerta es la puerta de los procesos, donde están todas las actividades claves que hago en mi proceso, de mi empresa, los procesos óptimos y la red de socios y proveedores. O sea, es todo el lado operativo de mi negocio. La puerta de recursos son todos aquellos recursos claves que yo tengo, si tengo la estructura correcta y la comunicación correcta. Es decir, todo lo relacionado con el manejo de recursos. Acuérdense que recursos no solo es personal, recurso puede ser
mi lugar de trabajo, la locación del trabajo, los assets que tengo, o sea, tanto en comunicación o físicos. Y por último, la puerta de ingresos, que es toda la parte financiera, donde está la definición de mi cliente, del producto o servicio que le ofrezco, cuál es el compromiso que tengo con ellos, los canales, la marca y el servicio, o sea, cómo atraigo. O sea, que si pienso en estas tres puertas, la puerta de procesos es por dónde se va a ir la plata, porque la uso en los procesos. La puerta de la derecha es por dónde va a venir mi dinero, que es como toda esa puerta de ingresos y relación con mi cliente. Y la puerta de recursos es cómo uso los recursos para que a través de mis procesos yo satisfaga las necesidades de mis clientes. Ya que vimos esas puertas, ¿cierto? Me voy a devolver para que nos acordemos. Ay, no me estoy adelantando. No, perdónenme. Eh, procesos, recursos e ingresos, ¿ok? Porque los vamos a necesitar. Entonces, las etapas también, una vez ya sabemos esas paticas y esas puertas que voy a abrir más o cerrar más o le voy a dar prioridad de acuerdo a cada etapa, voy a hablar ahora de las etapas de crecimiento, que fue lo que les dije, bebé, niño, adolescente, adulto joven, adulto mayor, digamos. Entonces, esas etapas son como el punto de referencia para poder entender las subidas y bajadas del crecimiento de una empresa. Cada etapa de crecimiento de las empresas tiene como unas reglas. Entonces, la primera etapa se llama la puesta en marcha, o sea, cuando arrancamos. Imagínense que vamos montando en bicicleta, esas primeras pedaleadas es eso. En ese momento, y estoy segura, dependiendo de qué empresa tengan, se van a ver reflejados. Las puertas, vamos a tratar de hablar, lo más importante, la puerta que más necesito estar activando en ese momento es la puerta financiera, o sea, donde traigo clientes, cómo traigo más recursos, hago más ventas. Las personas, o sea, con quién tengo para trabajar esto, ya sea personal interno o externo, y los procesos que voy a hacer. Pero el orden en que las voy a abrir, digamos que en esta etapa, la parte económica tiene un peso muy importante. Los puntos de dolor de esta primera etapa, que son empresas, aunque aquí dice que entre 1 y 10 empleados, sabemos que ahora con tecnología no necesariamente necesitamos, puede que una empresa de 10 empleados puede comportarse como una empresa ya más grande. Pero pues cuando se hizo el estudio no había tanta tecnología, pero esto nos da una idea de cómo se comportan las empresas que están arrancando. Fíjense que en este caso es muy importante todo ese flujo de efectivo que va a venir. Se siente un poco caos. No es que haya caos, o sea, la empresa está funcionando, pero se refiere a caos en que aquí estoy arreglando, tengo que moverme aquí, esto funcionó, ¿cómo lo cambio? Es ese. El desarrollo de productos es lento porque estamos arrancando, estamos viendo que si nos funciona o de servicios, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer. Se está todo el proceso de tratar de entrar al mercado con la segmentación. El crecimiento de capital es limitado porque estamos empezando y la idea es mejorar las ventas. Eso sucede cuando la empresa está arrancando, o sea, esas primeras pedaleadas de la empresa. Una vez ya voy a pasar de esta etapa a la siguiente etapa, viene una zona de inundación. Eso se los voy a hablar ahora más tarde. La segunda etapa, ya vamos en la bicicleta, ya arrancamos, vamos muy bien y hay una subida. Entonces nos toca pedalear más fuerte. Eso es cuando ya va como en la segunda etapa, más o menos cuando ya hay un comportamiento de alrededor de 11 a 20 empleados, a 19. Y lo que vemos es que ya, aunque siguen siendo las mismas puertas en el mismo orden, dinero, proceso y personas, creo que hay una pequeña diferencia. Si ven que en la primera etapa era dinero, personas y proceso, aquí ya nos está primero la parte financiera, la siguiente es el proceso y las personas. No es que no sean importantes las personas, pero digamos que en esta etapa los énfasis están dados en la parte financiera y en los procesos. En esta segunda etapa ya buscamos contratar ya gente con empleados de calidad, mejorar las ventas. Acuérdense que hay solo 3 formas de traer dinero a mi negocio. Uno es subiendo precios,
el otro es vendiendo más a los que ya vendo y el tercero es vender lo que ya vendo a personas nuevas. Mejorar el flujo de efectivo. Empieza a haber una separación entre los líderes y los empleados, digamos, porque la empieza a crecer, entonces empieza a haber esa división, ya no tengo acceso al jefe todo el tiempo. Y por último, el crecimiento de capital sigue siendo limitado en en esta segunda etapa. La etapa número 3 o delegación, ya vamos, fíjense que entre 20 y 34 empleados. Y no quiero que piensen esto solo en empleados. Una empresa que de pronto solo tiene 3 empleados toda su vida, pero va madurando, tiende a comportarse también en estas etapas. En este caso, fíjense que fíjense, el nombre se llama delegación. O sea, ya la empresa creció, ya los procesos son más autónomos, que era la segunda etapa, y en esta tercera etapa ya queremos que la gente empiece a actuar por sí sola, o sea, hay que delegar. Entonces, fíjense que las puertas son personas, dinero y procesos, y los puntos de dolor en la etapa de delegación son el personal está por la empresa, o sea, ya no es por el dueño, sino empiezan a moverse porque creen en la empresa. Sigue habiendo una separación entre el liderazgo y los empleados. En esta etapa a veces hay un diseño empresarial débil, pues veníamos de una empresa chiquita, entonces todavía no hay manuales de cómo se hacen las cosas, para dónde vamos, entonces eso hay que trabajarlo. A veces los valores de la empresa no están tan definidos y ahí se empiezan a definir. Empieza a haber una cultura resistente al cambio porque ya hay varios empleados, entonces ya tienen como, bien o viene esto, ya no puedo reportarle directo al jefe y entonces hay una oposición ahí. Y el propietario de la empresa se convierte a veces en el cuello de botella. O sea, mucho de lo que vemos en las pequeñas empresas es que si el dueño de la empresa que le ha tocado ser la cabeza durante las 2 primeras etapas no logra delegar, se convierte en el propio cuello de botella de su propia empresa. Aquí les iba a aclarar, vieron que en la primera slide había una zona de inundación, que era el cambio. Acá hay un túnel de viento, se los estoy mostrando porque se los voy a explicar ahora. Y ahora vuelve a haber una zona de inundación después de la delegación. Luego de la delegación, cuando se logra, empieza una etapa que se llama la etapa profesional. Nuevamente, otra vez cambiar esas puertas, el énfasis debe ser en los procesos, en el dinero y en las personas. Y en este punto, yo siempre lo llamo que es como tener una mesa con unas patas. La empresa ya creció, se creó un equipo, se delega en el equipo, pero ya es importante asegurarse que cada una de esas áreas del equipo crezca y se fortalezca. Entonces, en este caso, por ejemplo, queremos que el equipo de finanzas se fortalezca, que el de ventas se fortalezca, que el de operaciones se fortalezca. Entonces, esta es la etapa en que yo necesito casi que a veces que esas patas compitan un poquito para que se fortalezcan las unas con las otras. Entonces, ahí tienen que empezar a desarrollarse procesos de gestión de proyecto para fortalecer cómo van a crecer los proyectos, cómo cada grupo va a empezar a diagnosticar sus propios problemas. Eso muchas veces genera alta rotación. En muchos casos los sistemas se vuelven limitados, o sea, el sistema que ya tenía, no sé, de emails no me funciona, el sistema de celular ya no es suficiente, ese tipo de cosas. Y aunque en esta etapa hay un poquito un crecimiento desequilibrado, puede que el departamento de finanzas esté más fuerte que el de ventas, que el de operaciones, no estén creciendo igual todas esas paticas, lo que importa es que estén como conformándose como estructuras de la empresa. Aquí nuevamente hay un túnel de viento. La etapa número 5 es la integración. Entonces aquí ya una vez ya se han desarrollado estas patas, ya es una empresa más grande, 58, 95 personas. Eh, Otra vez vuelve a tener dinero, personas y proceso las puertas. Pero en este punto ya el enfoque, pues estamos muchísimo más grandes, hay que mejorar las ventas, ya lo importante es que todos, cada uno de esos silos que habíamos creado empiece a crecer en conjunto y se empiece a fortalecer. A veces hay un costo de la experiencia perdida, entre más grande es la organización, el mensaje se puede ir perdiendo en los diferentes niveles. Y el diseño empresarial hay que reforzarlo muchísimo en esta etapa. Esta es una etapa que normalmente las empresas buscan mucha ayuda porque es un paso difícil de dar de los 95 en adelante.
la formación de los empleados y la comunicación sistemática. Muchas veces a estas empresas de este tamaño ya están en más de un país, por ejemplo. Y otra vez hay una zona de inundación. Integración. Y la etapa estratégica es cuando ya nos enfocamos otra vez en las personas, el dinero del proceso. Realmente la gente no está por quién es el jefe. Ya una empresa de ese tamaño, el jefe no es muy cerca, o sea, saben quién es el presidente de la empresa, pero no están tan ligados a ellos. Y lo que buscan es comprar la empresa. Yo estoy ahí porque creo en esos valores, creo en lo que me ofrecen. Algunas veces los empleados se sienten que la empresa gana mucho versus lo que ellos reciben en esta etapa. Eh, Hay que hacer mucha orientación de personal nueva, contratación de personal de alta calidad. Entonces, y ahí nuevamente viene un túnel de viento. Y por último, el visionario, que son esas empresas grandotas que vemos. Y lo que importa aquí son realmente empezar a generar productos diferenciadores, porque cuando ya estamos en esta etapa, seguramente hay competidores tan grandes como nosotros. Asegurarnos que los beneficios a nuestros empleados no sean inadecuados, que se pueda acelerar el proceso de llevar la oferta al mercado, un diseño empresarial ágil, y el marketing cambia demasiado rápido. Normalmente en esta etapa es como que volvieran a empezar, porque por ejemplo, cada oficina empieza en su propio proceso de crecimiento. Imagínense como esas matas que salen como unas maticas chiquitas y se siembran, esas maticas empiezan a crecer, pues es un poco eso. La oficina más pequeña tiende a sufrir estas mismas etapas. ¿Se acuerdan que les hablé que había un proceso, que había dos patrones, que era la zona de inundación o el túnel de viento? Bueno, en este caso, esos son los patrones. ¿Cómo se repiten? La mayoría de personas no entendemos a veces qué causa el trauma y los problemas en la empresa, porque no sabemos conocer estos patrones. Entonces les voy a enseñar cómo saber cuándo la empresa está cambiando. Entonces, si ven, estas son las etapas de las que les hablé: la puesta en marcha, que era esa pedaleada inicial, cómo van subiendo la rampa, la tercera etapa de delegación que hablamos, que es súper importante, especialmente en Estados Unidos, que el dueño de empresa es el mismo jefe. Cuesta mucho que ese empresario empiece a delegar, pero si no delega, se vuelve el propio cuello de botella. Una empresa más profesional, donde empezamos a desarrollar cada una de esas áreas de la empresa: la financiera, la de producción, operaciones, ventas. Luego, cómo se integran esas patas en separado y empiezan a crear una empresa que ya se comunica, que trabaja en equipo. Luego, cómo se vuelve mucho más estrategia y cómo es mucho más visionaria al final. Pero como ven, hay una zona de inundación, un túnel de viento, una zona de inundación, un túnel de viento, una zona de inundación y un túnel de viento. Esto les voy a explicar qué es. Zona de inundación, miremoslo por ejemplo aquí en la anterior. Zona de inundación, por ejemplo, entre la puesta en marcha y voy subiendo hay una zona de inundación. ¿Qué quiere decir eso? Ay, perdón. Eso lo que quiere decir es que hay un aumento del nivel de actividad, es decir, no hay como suficientes manos para el trabajo que hay que hacer. Los empleados se sienten sobrecargados y se siente un poquito de caos. Cuando una empresa está arrancando y llega a esta etapa, quiere decir que está creciendo. Quiere decir que ya va a pasar a otro nivel. De la misma forma, por ejemplo, cuando ya voy subiendo la rampa de la delegación, hay un túnel de viento. ¿Qué quiere decir el túnel de viento? Que la empresa empieza a sentir que hay que dejar todo lo que ya no funciona en el pasado, porque ya no aplica. Es decir, cuando decimos, ah, no, es que el sistema que teníamos de comunicación o de email ya no funciona. Como teníamos organizadas las reuniones, ya no funciona. O sea, hay que adquirir nuevas habilidades, nuevas tecnologías, nuevos procesos, porque ya esos métodos que teníamos como que se le quedan chiquitos a la empresa. Es como los niños crecen y llega un punto en que ya no duerme siesta 2 horas, duerme siesta media hora. Entonces, toda la casa se tiene que acomodar a ese nuevo bebé que cambió. Un poco pasa esto en el túnel de viento, o sea, lo que se hacía antes ya no sirve. Entonces, siempre que la empresa va creciendo, empieza a sentir tensión. Entonces, o siente tensión porque no hay suficientes manos para hacer el trabajo que hay que hacer,
o siente tensión porque la estructura y digamos, las tecnologías y los procesos ya no son los adecuados para lo que requiere la empresa. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Normalmente, al principio, en la primera, apenas empezamos, hay un momento como de preparación, es un poquito que estamos pasando esta nueva etapa. En la mitad hay un 70% del tiempo que es buen rendimiento, es cuando sentimos, uy, esto va andando muy bien. Y cuando ya nos vamos acercando a que la empresa sigue creciendo, esta es la curva de crecimiento, y va habiendo más presión, entonces la misma empresa empieza a avisarle, nos empieza a avisar, ya estoy cambiando. Entonces creo que esto es algo súper importante, que seamos súper conscientes de que la empresa nos va a estar avisando cuando tenemos que tenemos que prepararnos para la siguiente etapa. Entonces ya sabemos por qué o no hay suficientes manos para hacer el trabajo y es algo que tengo que prepararme y solucionar, o los procesos y las tecnologías que usaba ya no dan la talla para el tamaño de la empresa. Algunos negocios permanecen pequeños, pero definitivamente a medida que maduran van a pasar estas etapas. De hecho, ustedes van a recibir esta presentación y yo les recomiendo que la guarden, porque a mí a veces, muchas veces me llegan empresas que me dicen, ay, ¿por qué me está pasando todo esto? Y cuando lo hago en grupo, muchas veces los mismos empresarios me dicen, si yo justo estoy en esa etapa. A veces nos saltamos etapas. Yo veo que hay muchos empresarios que se saltan la etapa de delegación, empiezan a ir a la siguiente, de montar todas esas estructuras, la financiera, la de profesionalizarse, pero si no aprenden a delegar, terminan devolviéndose en un tiempo porque la estructura no funciona. Hay que saber hacerlo. Es como que mi hijo se crece, ya es grande, ya salió del colegio, está empezando a ir a college, pero yo no lo he dejado que maneje solo, que salga solo. Llega un punto en que la estructura eso no lo aguanta. Entonces hay que saber crecer con cada una de las etapas. Entonces, 5 pasos para configurar su empresa exitosa. El primero es construir los principios. Acuérdense que era aprender, la identidad, em, aprender la identidad, cómo manejo mi empresa. Se me acaba de olvidar el tercero. El tercero. Cómo manejo mi empresa y, y cómo le voy a dar esa visión hacia adelante. El enfoque. Dijimos que hay 2 tipos de enfoque como manejo mi empresa. Un enfoque es lo manejo problema-solución, muy táctico. Otro enfoque es que lo miro desde arriba, muy estratégicamente. No, ninguno de los dos por separado es el ideal. Hay que, como gerentes, nos toca saber tener la capacidad de manejar los dos. Ser más táctica y, y poder ver también la figura desde arriba, desde el helicóptero, realmente para dónde vamos, más estratégicamente. Las puertas, dijimos que hay una puerta de procesos, hay una puerta de recursos y hay una puerta financiera o de recursos, donde entra la plata, donde sabemos quién es nuestro segmento de clientes. Conocer las etapas de crecimiento fundamental, desde cómo estamos arrancando, cómo vamos subiendo, cómo delegamos y así sucesivamente. Por último, los patrones, cuando la misma empresa nos empieza a avisar que ya está madurando y tiene que pasar a la siguiente etapa. Y eso de 2 formas, o porque no hay suficientes manos para llegar a donde tengo que llegar, o porque no hay los recursos, las tecnologías y recursos que tengo ya no son suficientes o sea, no son los adecuados para lo que necesito hacer. Entonces, quería saber si tienen preguntas, si esto les ha hecho cuestionarse algo de sus empresas. ¿Ustedes sienten que las empresas que han sentido esto, por ejemplo, que no hay suficientes manos para hacer el trabajo o que la tecnología que usan no es la suficiente? ¿Han sentido tensión en alguno de estos momentos? Estoy lista para contestar cualquier pregunta que tengan. Voy a parar la presentación para que Ian pueda tenerla. Muchas gracias. Y como dijo Adriana, la presentación para los que llegaron tarde, para los que tuvieron que irse, está siendo grabada y va a ser publicada en nuestro canal de YouTube. Aquí les dejo el enlace para poder ver no solamente este evento, sino también los pasados y en caso de que quieran aprender más sobre
a lo que nuestros consultores dijeron sobre sus experiencias y sus consejos en cuanto a lo que es marketing, acceso a capital o inclusive contratos con el gobierno. Pueden tomar los recursos allí en los enlaces que estuve mandando mientras Adriana decía su espectacular presentación. Muchas gracias. Mucho Y gusto. y gracias por esa analogía entre el túnel del viento, ¿no? Y las inundaciones, que al principio me estaba como confundido diciendo, te iba a preguntar yo personalmente y esto, pero al final lo respondiste al último. Así que muchas gracias. Con mucho Parece que gusto. tenemos acá A ver, dos preguntas en si el tú me las Q&A. lees, si quieres léemela, Ian. Dale, la primera es de Juan José, muchas gracias. Eh, lo que nos ha pasado es que cuando necesitábamos ampliar personal para seguir creciendo, nos faltaron recursos económicos para hacerlo. Que en este caso, Juan José, si me podrías describir un poquito más en qué área estás, qué hace tu Industria. empresa un Ujú. poco también, para nosotros saber de qué manera poder brindarte una mejor respuesta, no tan genérica, sino más específica a tu caso. Y después, mientras que Juan José nos aclara un poquito más su panorama, tenemos otra de Andrés Santana. Eh, sí, es exactamente como lo han mencionado en las diferentes etapas, se han aclarado algunos otros detalles. Bueno, muchas gracias, espero que me alegro que les haya servido. Y bueno, en caso, yo voy a compartir ahora mi A ver, le pantalla. contestamos a Juan José. No, no sé, Juan José, cuál es tu negocio, pero mira, es Ahí está, ahí puso. Estamos en una industria de IT. tecnología. Necesitamos desarrolladores de software muy caros, sí, para ampliar funcionalidades. Sí, mira, es cierto. Y ahora, Juan José, lo que pasa es que, digamos que en etapas anteriores era más fácil contratar más gente porque era la única forma de crecer. Lo que nos pasa actualmente es que a veces ya con las tecnologías, las empresas, como yo decía al principio, son más grandes de lo que parecen, porque la tecnología las hace moverse rápido. Casi que la tecnología ocupa como roles de empleados y por consiguiente sientes mucha presión. Es muy importante poder analizar muy bien qué se está comiendo tu capital para poder definir cómo manejarlo. Solo, sobre todo en tu caso específicamente, cuando si desarrollas software, eh, no sé si desarrollas para empresas específicas, se los desarrollas o desarrollas un software el cual compartes, lo vendes a muchas empresas. Las empresas de tecnología son demandantes en recurso humano. Sin embargo, es una de las empresas que más está cambiando con inteligencia artificial, porque es una de las empresas donde más se está acelerando, eh, digamos, la automatización de algunos de sus procesos. Perfectos o no, no sabemos, pero sí sabemos el impacto que está teniendo en esa industria. Dependiendo del tamaño en el que estés, en esos cuellos de botella, es donde algunas veces las compañías tienen que buscar acceso a capital. En Estados Unidos, las únicas compañías, es de los países donde más apoya a la pequeña empresa. Entonces, una opción a veces es, yo te diría, lo primero es analizar muy a conciencia dónde se están yendo los recursos y si donde se están yendo esos recursos es donde la empresa necesita que le des oxígeno. A veces sin darnos cuenta le damos oxígeno a cosas que no son tan fundamentales en la empresa. Esa es la primera cosa, como mirar tu proceso, tu cantidad de trabajo y todo eso. La segunda cosa es, bueno, para traer plata a una empresa dijimos que hay solo tres formas. Entonces, una es subir precios, digamos. Otra es cómo a los clientes actuales que le vendo le puedo vender más, o sea, que el tiquete de compra sea mayor. O buscarme clientes nuevos, o sea, asegurarte que esa segmentación que tú ya tienes la logras replicar para que logres traer más clientes nuevos. Em,
También es importante que en tu caso entiendas si tu compañía es una compañía basada en eficiencias de procesos. Por ejemplo, un McDonald's. McDonald's es todo muy repetitivo y lo importante es exactamente esas economías de escala, producir más para bajar el precio. Pero hay compañías que se comportan de una forma muy diferente, que son las compañías que crecen por economías de alcance. Es decir, las compañías, por ejemplo, donde no necesariamente van a crecer por economías de escala, sino por el uso de sus assets. Entonces, por ejemplo, te voy a dar, así como te dije, McDonald's es todo repetitivo, el restaurante italiano no es repetitivo. Tú vas y te sirven un plato diferente para cada uno. Por eso es que no sé si en tu caso tú le vendes le haces customize a varias empresas o vendes lo mismo. Si vendes lo mismo, estás en un modelo operacional que lo que necesitas es buscar más clientes para bajar el precio. Pero si eres más un modelo, el restaurante italiano, que a cada uno le da gusto en lo que quiere, lo que es muy valioso es que los assets que tienes los aproveches al máximo. O sea, en un restaurante italiano hay que asegurarse que el personal, desde que entra hasta que sale, está trabajando y la cocina también. Por ejemplo, uno necesita asegurarse que esa cocina no solo está cocinando para el restaurante, sino que está vendiendo congelados y está haciendo deliveries. Para que asegurarse que esa inversión que tú ya tienes hecha se está maximizando. Entonces, lamentablemente no sé más de tu caso porque me encantaría ayudarte más, pero pues te estoy dando varias ideas. Porque en ese caso, entonces, si eres McDonald's, quieres buscar más clientes y si eres la de los assets, quieres ver cómo potencializas el uso de los assets que tienes, si eres como el restaurante italiano. Y lo último es, en algunos casos, también hay que tener acceso a capital para poder dar ese salto a ir a otro nivel. Muchas gracias. Y Juan José, yo sé que nuestro consultor Robert se estuvo tratando de poner en contacto contigo, así que en caso de que quieras saber más sobre lo diferente, o sea, la diferente manera de poder ayudarte a usted personalmente y tener sesiones más personalizadas, le recomiendo que, bueno, que lo alcance y en caso de que no vea su email, déjenos saber que nosotros lo vamos a poder poner en contacto con aquel consultor. Y en caso de que su negocio crezca y las necesidades cambien, lo bueno que tiene el SBDC y BizCap es que puede tener varias conversaciones a la misma vez. O sea que si el día de mañana usted necesita estrategia de negocios o necesita acceso a capital o marketing para seguir mejorando su empresa y hacerla crecer, no le vamos a quitar a Rupert de por medio, sino que va a poder tener a ambos consultores trabajando de su lado. Desde ya, muchas gracias por tu pregunta. eh, y bueno, y acá también les dejé en pantalla varios métodos para ponerse en contacto con nosotros. Le voy a dejar aquí en el chat el mail de Jesús Padilla. Él es el director asistente del centro y, y bueno, cualquier duda que tengan, tal vez ahora no se les ocurre una, pero dentro de un par de horas, dentro de unos días o semanas, que quiero que sepan que vamos a seguir estando aquí para ustedes y estas son las diferentes maneras en las que pueden poder volver a contar con nosotros. Estamos aquí para ustedes, aprovéchenos de vuelta. Como dijo Adriana, esto es sin costo para ustedes y, y bueno, y nos encantaría poder ver las diferentes maneras de poder potenciar su negocio. Estoy viendo acá el chat, a ver si me perdí algo. No, Juan José está diciendo que va a estar pendiente del Rubén. Si no lo encuentras, el email, Juan José, por favor avísanos que es muy fácil recontactarte Claro, con él. sí, Y bueno, y Andrés, me encanta que te haya servido. Espero que a todos les haya servido la presentación. Les va a llegar. Escuchen su negocio. Si hay un mensaje que les quiero decir, el negocio habla y les dice qué está necesitando. ¿Dónde, cómo hacerlo para manejar y necesitan estrategia? Pues aquí estamos siempre para ayudar a los que necesitan. tal cual. Y bueno, en caso de que no hayan más preguntas de momento,
les quiero agradecer a todos por atender esta sesión y también especialmente a Adriana por dedicarnos su tiempo, dedicarnos su conocimiento y estar aquí con nosotros esta tarde. No se pierdan los eventos que vienen tanto en persona como online en el futuro para BISCAP y una vez más quiero reforzar nuestra disponibilidad para ustedes. En caso de que no estén todavía registrados con nuestros consultores, aquí les dejo el código QR que ustedes pueden escanear en este momento, así aparecen en el sistema, dejan un poco su información de qué quieren hacer, qué es su negocio, y a partir de entonces los podremos conectar con Adriana o alguno de nuestros otros consultores para poder seguir ayudándolos en su asistencia de negocios. Muchas gracias, Jaime, a vos también eh, por estar aquí con nosotros y gracias a todos los participantes. Recibirán, como dijo Adriana también, am, el recording y los slides de esta presentación. O sea que si se perdieron de algo o si algo les llamó la atención, no se preocupen. En los próximos días, ni bien procesemos este video, se los estaré enviando por email. Desde ya, muchas gracias por esto, muchas gracias, Ariana, y les Muchísimo deseo que gusto. tengan un gran día. Gracias. ¿No? Que sigan bien, cuídense.